Esta boca es mía, estamos en vivo en la tele, son las 14:58. Vamos a seguir con la ronda de opiniones de nuestros panelistas sobre el tema que escuchábamos y veíamos en el primer bloque del sindicato de Magisterio. Fernando Marghelli. Bueno, yo primero ubicar el tema, ¿no? Que lo dijo la dirigente sindical, 2.300 escuelas, 10.000 maestros más o menos, es un tema grande, no es un tema chico. Es un tema grande y importantísimo. A mí la verdad que para el análisis o para juzgar si Elvia Pereira está diciendo lo correcto en cuanto a la elección y en cuanto a la problemática y a los vínculos con las autoridades, la verdad que me faltan elementos para juzgar. Tengo esa campana, lo que dice ella. Lo que sí tengo claro es que desde que tengo uso de razón, en todos los veranos hay problemas con la elección de las horas docentes. En todos los veranos. Yo no recuerdo un año donde no haya estado este tema arriba de la mesa y se haya discutido y haya, como dijo ella, hay derechos adquiridos que algunas veces se pueden vulnerar o se pueden poner en riesgo y es lo que hay que conservar. O sea que por ese lado, a mí me parece que no hay nada muy nuevo. Ya llegamos a enero y a febrero, incluso a marzo, y con las escuelas en marcha, las escuelas y los liceos funcionando. Me acuerdo 2015, reclamos de la Federación Uruguaya de Maestros, falta de nombramiento todavía de cargos en primaria, o sea que en marzo, ya con las escuelas funcionando. O sea que esto de nuevo no tiene nada. Quizás pueda haber un retraso, algo que se debió hacer en diciembre. Ahora hay que tener en cuenta también, estamos con una pandemia arriba, estamos con un cambio de gobierno, hay autoridades nuevas, y uno dice, bueno, ¿qué tendrá que ver? Y tiene que ver porque autoridades nuevas llegan con forma de hacer las cosas también distintas en algunas circunstancias y todo el mundo se tiene que acomodar. A mí me parece que mover 10.000 personas en 2.300 escuelas y asignar cargos y todo no es una tarea sencilla. Asumir responsabilidades en la administración tampoco es una tarea sencilla para las autoridades que tomaron posesión de sus cargos hace unos meses atrás, en marzo, en el medio del conflicto, o del conflicto no, de la situación de pandemia, y encima estamos con una pandemia. O sea, yo no quiero atenuar si hay un problema, es que yo no sé exactamente la magnitud del problema, por eso lo del principio. No sé, Elvia Pereira también dirige un sindicato muy combativo, que pone por delante los niños y los niños no tienen derecho. Ahora, cuando hacen paro, sistemáticamente no tienen ningún problema, ningún reparo en dejar a los niños sin clase. No lo han tenido históricamente. O sea, que poner a los niños por delante me parece que también es una herramienta de doble filo que no cabe exactamente. O sea, me encantaría ubicar perfectamente el problema. Yo creo que no deberían haber problemas, ojalá que se solucionen, pero también sabemos que Elvia Pereira dirige un sindicato, reitero, combativo, que se ha pronunciado ya en contra de la LUC y de las modificaciones en la educación, o sea, que también está medio de punta con Pablo da Silveira, porque lo han calificado. O sea, también hay un elemento ahí de fricción que a mí no me deja terminar de sacar una conclusión específica de efectivamente si hay un problema o no. Me parece que hay muchos elementos que yo no los conozco. Bien, un par de elementos justamente para la discusión de insumos. Me escribe una docente diciendo que Pereira reclama el calendario ya, pero ellos presentan el informe de situación después del receso y me reconoce que tiene razón la dirigente sindical en la medida en que las elecciones de cargos son previas, hay varias instancias como traslados, efectividades, interinatos, suplencias. En cada acto se ocupan y generan vacantes, por eso hay que separarlos de lo que es el comienzo de clases. Y el otro dato, mencionabas la LUC, a partir del 4 de febrero, es decir, ya no más, a raíz de la ley de urgente consideración aprobada, la conformación de los consejos de primaria y de secundaria cambia, ¿no? Y desaparece la figura del representante de los docentes, se modifica y bueno, también ese es quizás un punto que está presente también hoy. Vero. Bueno, varios asuntos. Creo que lo que decía Fernando, bueno, vemos que el sindicato, el tono de la nota fue un poco el tono de todo el año, ¿verdad? Cuando en realidad, en un contexto de pandemia y de incertidumbre, el sindicato decía que se enteraba por los medios de las medidas de las autoridades, más allá de la representación que evidentemente no funcionaba como puente con el área sindical. Eso es un tema preocupante porque creo que ha pasado un año prácticamente. Entonces ya no deberíamos estar escuchando lo mismo.
por más que ahora sea sobre otro asunto puntual. ¿Por qué? Porque me parece que las autoridades se proponen algo que es muy ambicioso, que es a la escuela todos los días, en un contexto que va a seguir siendo de pandemia. Ojalá que con cifras mejores que las que tenemos hoy, pero bueno, puede llegar a darse que en un contexto similar al de hoy. Entonces, este asunto de la elección de horas no es el mismo asunto de todos los años. Es un asunto complejo, porque si tenemos problemas, recuerden que cada vez que en marzo comenzaban las clases había un porcentaje de grupos que no tenían docentes. Bueno, en este contexto nadie se va a poder dar el lujo de eso, porque eso va a implicar, no es como antes, que vos ibas a la escuela y la maestra de un grupo te decía, bueno, no importa, se encarga la directora, o juntaba 2 grupos y una maestra daba 2. Los 2 segundos. Eso desde el punto de vista sanitario no va a poder existir. Al revés, la clase de 30 tiene que quedar en 2 de 15. Entonces, eso va a implicar que los chiquilines no asistan a clase, porque no se los va a poder convocar para asistir. Realmente imagino que el tema de las autoridades, el trabajo de las autoridades por estas horas debe ser muy intenso. Elvia decía, bueno, no nos consta que exista una fecha oficial para esa convocatoria y cuál va a ser la modalidad. Pienso que se debe estar trabajando muy intensamente en eso y la respuesta se verá en las próximas horas. La fecha está. Consulte. Porque, la fecha está. Me refiero a la elección, claro, ¿no? A la elección del concurso y demás. Bueno, ¿cómo se va a hacer? Porque realmente este año creo que es mucho más importante que otros años, porque no se puede dar el lujo a la escuela de no tener maestros para recibir a los chiquilines. Es más, la pregunta es, ¿qué personal extra va a tener? ¿A quiénes se va a convocar para poder atender a todos? ¿Y dónde? Porque tú hablabas del tema edilicio. Hoy el tema edilicio ya no es solamente si el salón está en condiciones o no está en condiciones, si la canilla funciona o no funciona, es la escuela, con qué algunas escuelas que no tienen la capacidad para recibirlos a todos, ¿no? ¿Con qué otros locales van a contar? Porque se ha hablado de, bueno, acuerdos con ONG, acuerdos con los clubes barriales, con los gimnasios locales. Bueno, me imagino que se debe estar trabajando en todo eso y prontamente conoceremos los detalles, porque si hay un año en el que hay que actuar con rapidez, con agilidad, y ojalá fuera con diálogo, bueno, no sé, no se está dando por el momento, creo que es este. Bien, Camino. Bueno, el asunto central, que tiene que ver, como dice el gráfico, con la elección del cronograma, es decir, Ahí te lo cambiaron. Estaba Sí, tu sí, nombre. justo. Advertiste que justo ahora sí. El gobierno mantiene la fecha para el inicio de clases y, bueno, era el otro en realidad, ¿no? Bueno, arranco por ahí. Me gustó mucho, a mí me da mucha tranquilidad. Me gusta mucho la claridad y la firmeza con que el ministro de Educación dice que las clases van a empezar cuando estaba previsto, ¿verdad? Que eso, porque ayer lo comentaba en el marco de otra discusión, yo advierto que hay una especie de tener demasiado a mano la idea de que cualquier problema que se nos complique con la pandemia, suspendemos las clases, ¿verdad? Como que me incomoda un poquito, me molesta, lo admito, es una cuestión que tiene que ver con mi propia trayectoria como ser humano. Advierto, soy de los que cree que la educación pública, la escuela pública en particular, es la verdadera piedra fundacional de la república, de la democracia. Entonces, en la medida que se afecte la posibilidad de que los niños accedan al conocimiento, no estamos haciendo república. Desde esa perspectiva a mí me da mucha alegría, me da mucho entusiasmo que el ministro diga con la claridad que lo ha dicho, lo vimos en el tape, lo que dijo a propósito del arranque. Me da, insisto, mucha alegría. También entiendo que es natural que en ese contexto los maestros organizados a través de su sindicato reclamen algo que, más allá de que de pronto no siempre funciona del todo bien, es de estilo. Díganme en qué momento vamos a poder realizar las elecciones de los cargos docentes. Eso me parece que lo entiende cualquiera, me parece que el reclamo es de recibo y con más razón aún si es, como se ha dicho, que se ha insistido en solicitar esa información y esa información no ha venido. Con lo que creo que Vero recién lo señalaba, me parece ahí que el problema es de diálogo, es de encuentro. Y uno puede tener miradas distintas sobre distintas cosas. Lo que no debe faltar, y mucho más porque el bien superior no son ni los gobernantes ni los maestros, sino los chiquilines, lo que no puede haber es falta de diálogo, de ida y vuelta, de qué te parece esto, mira cómo venimos por acá,
de que los maestros se enteren por la prensa, si es que es cierto eso, me parece que no es adecuado, no es correcto. Y después una duda que se las quiero plantear a los compañeros y a los televidentes. En todo caso, ¿es Da Silveira quien tiene la respuesta o es Robert Silva? Quiero decir, ¿la decisión en quién está? ¿En el Ministerio de la Educación o en la ANEP? Es una duda conceptual que tengo. Es de la ANEP que le dice al Poder Ejecutivo cuál es el calendario, pero tiene autonomía la ANEP en ese caso. Digo porque especialmente lo dijo ayer Gavito, por eso lo digo con tanta seguridad. No, entonces me parece que insistir tanto en lo que pudo o no pudo haber dicho Da Silveira es un tanto inconducente, ¿se entiende? Porque en realidad la decisión está en otra vereda. Exacto. Igual es más que peligroso la falta de diálogo por todo lo que ustedes apuntaban, pero además porque los únicos que saben realmente cómo funcionaron en este año de pandemia y desde marzo a diciembre del año pasado son los maestros, son los profesores, son los que tuvieron que lidiar con una situación sumamente particular, con chiquilines que realmente muchos llegaban de su casa con una necesidad de volver a la presencialidad, otros que no querían volver, cómo lo manejaron. El diálogo tiene que ser fundamental porque nadie nos asegura ni la presencialidad, sí quizás las fechas, pero la presencialidad hoy, en este momento, y si no se reduce la movilidad, yo creo que hay muchos papás que vamos a optar por, bueno, no vayas. Sí cumplí con todas tus obligaciones, pero adentro de casa y cuidado. Y eso también necesita todo un organigrama muy fuerte. Y yo insisto con lo mismo, acá no hablemos de un solo profesor, me parece que hay que tener las previsiones necesarias, o maestro, para entender que ese maestro puede no estar y que si ese maestro no está, sí se van a ver perjudicados los chiquilines. Seguramente en los próximos programas vamos a tener la palabra de las autoridades. Brevemente, por favor, breve. Porque se habló mucho, desde Elvia Pereira, que dijo que acá había falta de diálogo y que no tenían diálogo, y lo reiteraron las panelistas, Alejandro incluso, Sí, el tema del diálogo. Agregué, sí es cierto. Por eso, sí es cierto. Yo lo que tengo bastante claro es la actitud de Robert Silva, porque lo sigo en Twitter, yo ando mucho ahí en Twitter y cosas, y lo sigo mucho, y está permanentemente en Twitter negando este tipo de cosas, que haya diálogo. Incluso estuvo acá, en Esta Boca es Mía, estuvo con nosotros, y se le preguntó por el diálogo, y se dijo que tenía un buen diálogo con los gremios y con los maestros y con los docentes, o sea que por el lado del diálogo está en duda, para mí, está en duda, parte de las dudas que tengo de lo de Elvia Pereira, está en duda lo del diálogo. Más de una vez se le ha visto corregir afirmaciones que hacen otros dirigentes, Florit y otros dirigentes que están vinculados a la educación, corregir falsedades que se han dicho, ha tenido que salir sistemáticamente a aclarar determinadas cosas. O sea, yo creo que la falta de diálogo, no sé si es tal, capaz que no es el diálogo, ya termino, capaz que no es el diálogo que está buscando la Federación Uruguaya Magisterio, capaz que no es el diálogo con la cabeza del sindicato, pero sí hay otro diálogo que va paralelo por otros carriles. Yo no sé, pero acá no hay un divorcio, me parece a mí, tampoco lo puedo afirmar, ¿no? Pero por lo que veo, por seguir a Robert Silva en Twitter y ver un poco su accionar. Pero el calendario se le puede dar, ¿no? No parecería. Maestros, el calendario. No, seguramente. Sí, maestros van a tener seguramente, la posibilidad de elegir. seguramente, si este estuviera día. definido el calendario, capaz que. Y bueno, justamente, y si no se está definido, se le dice, mirá, no lo estamos definiendo. Ahora, de creo eso que no. mismo que tú pones, Marguerite, sobre la balanza, habla de que, bueno, si es lo que hay, si a eso vos le llamás diálogo, si yo estoy acá tratando de conversar contigo y cada cosa que digo vos la negás y salís en un tuit a poner, o el sindicato sale al revés a decir, eso no existe, no hay un ámbito, no hay voluntad, evidentemente no hay. No, yo te dije. Puede haber partes no. que dicen, yo participo y estoy dispuesta al diálogo, pero el diálogo no se está dando. Yo también te dije antes que probablemente haya diálogo a otras escalas, a otros niveles. Quizás bueno, no sea con Elvia Pereira. Ahí está, no quizás es no eso. sea con Fernando Perfecto. Pereira, quizás no sea con las autoridades de la Federación Uruguaya de Magisterio. No lo sé, no lo sé. Lo que sí sé es que hay una participación y un diálogo permanente y que las cosas van evolucionando. Estamos a 20, Ahora, diálogo estamos a 20 permanente, ¿con de qué enero. interlocutores? Porque evidentemente no son con estos sindicatos. No hablo solo de Elvia, hablamos, No sé, cerramos pero el año pero ¿sabés por con qué? Daisy Iglesias hablando de que ni siquiera durante todo el año se habían podido poner de acuerdo en un mismo protocolo, ni siquiera de acuerdo, ella demandaba un mismo protocolo de qué hacer ante un caso de COVID que fuera igual en todas las escuelas, porque en algunos mandaban a todos los chiquilines para la casa, en otros mandaban, cerraban la escuela. Bueno, entonces, un entendimiento no ha habido respecto a lo básico.
Bueno, puede Pero fue muy ser caótico. lo que tú digas. A mí no me consta Bueno, que sea vamos a ver qué dicen las exactamente así. autoridades. Lo que sí sé es dónde están Terminamos parados cada uno. Hay uno que tiene la autoridad y que tiene la responsabilidad de sacar las cosas adelante, y hay otro gremio en la otra punta, que estaba leyendo recién una entrevista en La Diaria a Elvia Pereira, y está con la lanza a la mano. Entonces, cualquier cosa que ella diga, alguien con la lanza a la mano, yo la pongo en duda. ¿Qué querés? Bueno, que haga? también, No hay porque diálogo, y yo no sé. hay una... La verdad. Por No eso tengo no hay más tiempo. diálogo. Y bueno, no sé si no hay diálogo. Me parece que es una lástima No sé si siempre no hay creer de diálogo o los está sindicatos mintiendo. y No creerle lo sé. a las No autoridades. lo sé. Me parece que es un sindicato combativo y tiene más que argumentos para ser un sindicato combativo. No me en la expliques a mí, educación. no me expliques a mí. Porque no. Te explico Bien. a vos, No, no, porque no me vos expliques. fuiste tú, Marguerite, que dijiste que era un sindicato combativo, Y- entonces por eso lo estoy charlando y sí lo contigo. es, pero no me- Pero creo, bueno, se lo cuento entonces Ay, a las a personas. los televidentes. Qué bravo que se pone, me Bien, saca hasta cambiamos la de tema. gana de Vamos a hablar, tener a las qué autoridades en bárbaro. próximos programas. Vamos Después a te poder explico en la tarde, Martín. Ahí va. plantearles estos asuntos. Antes de que ingrese nuestro próximo invitado, les quiero decir que empezó la fuerte liquidación en Ópticas Estela Ginchuk. Es el momento ideal para renovar tus lentes de sol, porque en Ópticas Estela Ginchuk encontrás descuentos que van hasta el 70%, así como lo escuchás. Encontrá las últimas colecciones a precios especiales y renovate este verano. Pasá por cualquiera de las 8 sucursales locales de Montevideo y Punta del Este, comprá a través de la web, que es ópticasestelaginchuk.com. Y el siguiente tema tiene que ver con la reunión que el Colegio Médico, habíamos tratado el tema aquí hace algunos días en Esta Boca es Mía, pero ya hubo una reunión concreta de una delegación del Colegio Médico del Uruguay que se reunió con autoridades de la Suprema Corte de Justicia para presentar una propuesta de trabajo comunitario para quienes participen, vayan a fiestas clandestinas en un momento muy crítico del tema sanitario. Uno de los integrantes de esa delegación es el doctor Pablo Schiavi, abogado, asesor legal del Colegio Médico. Es un gusto recibirte, Pablo. ¿Cómo te va? Buenas tardes para todos, un placer acompañarlos en la tarde, Esta Boca es Mía. Hablamos todas las semanas en la radio y ahora Sí. un poco acá en la Hacía tiempo no te veía, Jaime. Exacto.